Buenas tardes a todos, un nuevo vivo en Nada en tu vida pasa por casualidad. Hoy un día especial en el inconsciente colectivo, un feriado en la Argentina. Ahora le vamos a preguntar a, a Dani cómo es. Ahí vamos uniendo a Dani. Tenemos un invitado muy especial, así que ahí... Hola Anto, qué bueno que estés. Ahí te veo. Hola Dani. Hola, hola, Hola. hola. Buenas Acomo- tardes, ¿cómo están? Acá acomodándome un poquito. Ahí se unió, a ver si lo puedo ver. Esperar a unir a Maxi. Si veo la Bien. solicitud. Ahí está. Ya lo uní. Che, Dani, ¿es feriado en Uruguay? No, Ah, bueno. Acá, acá es feriado. Hola hola, hola, bienvenido. Máximo. Qué ¿Cómo bueno. andan? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Aparte, hace mucho que te sigo en redes y te veo y ahora, bueno, estar compartiendo un vivo y más allá de las clases en el PAC, así que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le preguntaba a Dani si es vivo, si es feriado en Uruguay, ¿no? Porque bueno, es un día religioso especial en el inconsciente colectivo, con el nombre de las Marías y con muchas cosas. Y bueno, eh, acá sí, acá es feriado, feriado nacional. Así que, bueno, nada, para empezar, nada más, Ay, para alargar. Y nada menos. Nada más nada ni nada menos. menos. Bueno, nos vemos los Exacto. tres, estamos todo bien, ¿no es Nos cierto? conectamos, nos escuchamos, estamos divinamente los tres, acá compartiendo un ratito de conciencia con Maxi. Qué Y bueno. bueno, nada, contarnos un poquito, Maxi, cómo has llegado, ¿no? A la existencia y cómo nada pasa por casualidad en esta vida y cómo lo podemos comprender con más profundidad hoy que somos consultores, ¿no? Acompañando a un otro. Sí, Tal cual, tal cual. y Bueno, saludarla a Anto, que está ahí tan También. presente. hablando de temas de madre, porque bueno, ahí está cuidando a nuestro hijo Luca, que está ahí durmiendo una siestita que me está permitiendo hacer este vivo. Qué bueno. Gracias, Lucas. Es Luca, ¿no? ¿O Lucas? Luca, es sin la S. Ok, Luca, Lucas. Luca. Luca. Bien simbólico, Exacto. bien simbólico. También, también. Y bueno, antes que nada, quería comenzar agradeciéndoles tanta amabilidad, tanto cariño. La verdad que el honor es todo mío de compartir con ustedes. Me encanta que estén expandiendo tanta conciencia. Hermoso, las quiero felicitar por el último encuentro que hicieron con María también, con Fernanda Vitali, una colega, ya que las traemos a las Marías. Sí. Eh, Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ya para ir empezando esta charla hermosa que vamos a tener, eh, hoy me quería quedar, ya que empezaste, Laura, con ese tema de lo simbólico, ¿no? De este día, de lo que nos trae el Día de la Virgen, de Exacto. María, que Ujú. es también la madre de Cristo, ¿no? Y hoy tuve un día desde que me desperté muy maternal, muy de madre, ¿no? Ya desde el comienzo con esa información en el inconsciente. Sí. Ustedes representan para mí dos hijas, porque yo me llamo Máximo por mi abuela Máxima, y vos, Laura, sos una de mis hijas, Daniela, que sos mi mamá en este caso, porque Daniela está relacionada por nombre con Estela. Ah, mira. Así que bueno, acá estoy con dos hijas Qué bueno, qué y bueno, también, qué bueno. sí, perdón si se nos interrumpió, pero bueno, somos tres y Sí, está sí. buenísimo porque también aporta muchísimo a lo que quiero también ir. Este tema de las madres, también desde que arranqué el día prendo la tele y por esas cosas de que nada es casualidad, ¿no? Lo primero que me aparece un documental ahí de unas arañas que representan también en el inconsciente lo materno, ¿sí? La madre esta que... Sí, Laura, que...
No, no, sí, ¿Querías sí, decir? sí, que estoy diciendo que No, sí. no. Sí, sí, que No, sí. te vi ahí levantando la mano y digo, por No, ahí me porque quedé. sí, estaba pensando que sí, que van tejiendo, ¿no? Las arañas, pero no Ujú, sabía el simbolismo de la madre. Mira, ujú. me cayó un fichón. Pero bueno. Exacto, sí, sí, yo también lo repasé un poquito porque, bueno, cuando me levanté y vi ese símbolo en mi casa también, porque pasó de la tele a estar en el comedor después, la creación fue tremenda. Y dije, wow, mirá vos qué bárbaro este tema, hoy que por ahí en Argentina nosotros ponemos el pesebre, armamos el arbolito, la familia, ¿no? Eh, Sí. y, y bueno, también vos, Laura, con el nombre que tenés, Laura Gallego, con tu nombre y tu apellido, me traes a una madre de mi clan también, que es Laureana Galeano, y vos sos Oh, Laura Gallego. Así que bueno, a ver, el título del programa es el puntapié perfecto siempre, por algo han elegido eso, y bueno, yo hice mi tarea. sí, sí. Yo también hice mi tarea, no, no era un nombre máximo, no es un nombre indiferente, por ahí no en mi clan, pero sí en el inconsciente, digamos, colectivo, en el inconsciente alrededor de la gente con la que he trabajado, así que la verdad que sí, es un nombre muy, muy importante, muy representativo de la autoridad, del padre, al revés, ¿no es cierto? Por ahí y y la verdad que sí, una persona muy importante, ¿no es cierto? Ay, espero que no se, vos lo escuchás a Maxi que no se haya congelado, por favor. Ahí Ahí, está, ya ahí, salió. no, no Ahí estamos. volvió, Qué ahí volvió. fuerte fue, ¿no? Qué justo, qué justo. Qué Este, justo. pero bueno, Qué lindo esto de que trajiste las arañas. Wow, ahora como dijo Laura, a veces me cayó un fichón, ¿no? En esto de las arañas que a veces están ahí, como digo, ay, pucha, esta araña que quiere esto, y aquello, y conectando con esto que es la madre, ¿no? Y la tejedora y demás. Digo, ¿cuánto Exacto. nosotros pasamos de largo muchas cosas sin detenernos a qué nos viene a decir? Porque eso obviamente es parte de nuestro universo que nos viene a contar cosas que están acá en nuestro presente, pero cómo mirarlas, ¿no? Y así que muchas gracias por eso, Max, porque sí, la verdad sí. que muy interesante, ¿no? Comprenderlo. Aparte también el nombre María, ¿no? En muchos Mm. clanes, por lo menos en el mío, el nombre María es muy, muy importante. Representa en mi caso, por ejemplo, me toca el jueves sesión, así que consulta, así que, pero bueno, representa una niña que murió muy, muy pequeña y bueno, y todas esas historias. Entonces, digamos Mm, que el fin de semana cuando empiezan a pasar algunas cosas o que uno siente una mm, incomodidad, nosotros los consultores decimos, bueno, momento de ir para adentro. Los consultantes también, obviamente. ¿Qué es esto? ¿Qué está trayendo este nombre, este inconsciente colectivo, este simbolismo con la madre? Y ahí empezar a pensar hacia adentro, ¿no? Empezar este caminito de decir, bueno, todo lo que me está pasando afuera, que por ahí hay cierta incomodidad, ciertos momentos que decís, pero che, esto me tiene que aparecer, esto, y bueno, y agarrar y decir, bueno, no, vamos, en vez de quejarnos o ponernos el tema todo en el afuera, en el me hacen, empezar a pensar en uno y decir, a ver, claro, ¿cómo no me va a pasar algo? ¿Cómo no me van a pasar cosas en la proximidad de esta fecha tan simbólica, ¿no? Tan... Y por ahí hay gente que dice, pero yo no soy católica, no tengo nada que ver, no tengo nada... Está en el inconsciente colectivo, en el inconsciente cultural de Occidente. Entonces, más allá de que uno profese otra religión, el hecho de vivir en esta parte del mundo influyen las cosas que pasan en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo manda sobre el inconsciente familiar y sobre el inconsciente individual. Entonces, partiendo de esa base, me encantaría, Maxi, sí, yo te he escuchado muchos vivos, te sigo mucho en redes, gracias. sé que sos un consultor certificado en economía, tu historia familiar, Oh, el bebé que nació hace poco, pero más allá de eso, para que te conozcan por ahí también otras personas, si nos podrías contar
por ahí desde el punto de vista ya que estás en el PAC de Economía, dándonos una manito sobre eso, por ahí de repente que nos cuentes cómo llegaste a Humano Puente, los Bien, movimientos y algo que nos quieras contar. Vos lo que vos quieras, lo que puedas, lo que no es necesario bien, estar bien. mal. Excelente, me encanta y bueno, ya que trajiste también esa introducción, ¿no? Sobre María, la Virgen, la Madre, y esto del pesebre, ¿no? Donde estaba María con José y ese niño que fue engendrado en la cultura católica por el Espíritu Santo, ¿no? Que vendría a ser como un tercero ahí en esa pareja. Bueno, ese es el síntoma por el cual yo comencé Mira, en Humano Puente, que es el tercero en la pareja, eso fue lo primero que trabajé. qué Eh, perfecto, qué Así que perfecto. por eso nada es casualidad, por eso nada es casualidad. Eh, pero bueno, vamos a ir por partes y bueno, lo primero que quería contarles era así brevemente, rápidamente, que bueno, eso se me empezaba a aparecer de manera seguida en mi vida. Muchas veces tenía esto de, me ponía en pareja, aparecía un tercero y la pareja se terminaba dividiendo y una y otra y dos y tres veces. Las Después también, repeticiones. exacto, y lo vivía a través de mis padres, después más de grande, ¿no? Este mismo esquema de, bueno, te pones en pareja, aparece alguien, la pareja empieza a tambalear. eh, y Qué, bueno, la qué- verdad que sí. qué perfecto para este ciclo de nuestro, nada tu vida pasa por casualidad. ¿Cómo puedes estar contando una historia tan repetitiva y tan perfecta, ¿no? Mm, Que por ahí una mm, persona dice, no, pero me pasa esto, no, y sí, qué sé yo, tengo mala estrella o tengo mala suerte, y mirá vos cómo No, podemos ir hilando con esta historia, ahora mm, te dejo seguir, pero me pareció importante porque hay mucha gente que por ahí está entrando que no mm. son del camino de Humano Puente. Entonces me parece importante destacar que cuando a uno le pasan estas cosas repetidas por seguidito, ahí hay que ponerse a hacer lo que vos hiciste, que ahora nos vas a seguir contando. Mm. Sí, sí, muy bien, porque, a ver, muchas veces eh, esto de nada es casualidad, eh, a veces es fácil, ¿no? Depende, ¿no? Pero depende del universo de cada uno, del grado de apertura que tenga, del momento que esté viviendo, de hacerse la pregunta justa, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto? Porque primero empezamos con el por qué. Sí, Después, más profundamente, vamos al para qué, pero casi siempre empezamos por el por qué me pasa esto, ¿no? Y muchas veces es fácil verlo cuando algo te pasa repetidas veces y siempre lo mismo, es como que llega un momento donde decís, bueno, no, pará, acá tiene que haber algo. Y creo que eso da un piecito más fácil a empezar a sospechar de que hay algo detrás, que por ahí cuando venimos con otro síntoma, que por ahí puede ser algo económico, que uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo verlo a través de lo económico? ¿Qué hay más allá? ¿El para qué me puede estar sí. pasando esto? ¿O el por qué me pasa esto? Ahí ya nos vamos más al lado de echar culpas, bueno, esto me pasa por fulano, por mengano, porque despilfarro, bueno. Y Mm. por ahí cuando nos vamos al plano físico, que también es el plano por ahí de lo que te puede doler un hombro, o por ahí en otras cuestiones como la infertilidad, ¿no? Este tema de no poder tener familia y todo lo que puede involucrar esto, también es un poco más difícil verlo, de decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y empezar a ir un poquito más profundo, porque también rápidamente nos vamos por, bueno, no, mirá, no, que los espermas, que si tenés tal enfermedad, que si no lo podés retener. Entonces está bueno, como decís vos, Laura, empezar a hacer ese ejercicio de, no importa lo que sea, si te pasa muchas veces, está buenísimo porque ya intuitivamente nos pasa de preguntarnos, che, ¿habrá algo? Pero si no es así, cualquier cosa que te pase es por esto que estamos hablando nosotros. Total. Empezar a indagar y empezar a hacer preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo puedo estar relacionado con esta persona que me estoy relacionando?
¿por qué me pasa esto hoy? ¿Qué estoy viviendo en mi entorno? ¿Qué está pasando en mi entorno familiar? ¿Qué está pasando en el inconsciente colectivo? Es decir, empezar a relacionarnos con nuestra realidad, con nuestro entorno de una manera más cercana, no teniéndola algo como tan externa, sino empezar a tomarla con ese ejercicio de decir, bueno, pará porque esto me quiere decir algo y me lo estoy perdiendo. Entonces, Exacto, qué está lindo. buenísimo, está buenísimo. Sí, está buenísimo, Maxi. Mira qué lindo que es en cuanto a vos empezaste con esto de la maternidad, de la mamadre y de la araña, ¿no? De esto del tejer. Y cómo tiene que ver la madre, los conflictos que tenemos con mamá, nuestra abundancia, nuestra economía, ¿no? Entonces, qué perfecto que es también. Qué lindo cuando lo introducimos ahí en decir, wow, a ver estos conflictos que yo tengo con mamá, ¿qué tendrá que ver la abundancia y mi economía con respecto a esto? Y wow, y yo digo, wow, me quedó como justo perfecto para esta introducción que vos comenzaste, ¿no? Qué perfecto que es, claro. Qué bueno. Y sí, está buenísimo. Aparte, me gusta la didáctica que tienen ustedes porque está buenísimo esto de hacer el ejercicio del aporte, y siempre desde lo personal, ir nosotros contándoles muchas veces. A mí me gusta ser autorreferencial. Podemos hablar de cosas de consulta, ¿no? Pero está buenísimo porque ahí es donde se va entendiendo un poco más, ¿no? De la experiencia personal que uno tiene. Y la valentía que requiere, ¿no? Pero de exponerlo. Pero bueno, está bueno. Nosotros creo que tal cual. Ya sabemos lo que nos ha pasado y lo que queremos es brindarle información a la gente, a todos, por ejemplo, ahí se presentó Célica, hola Célica, nos conocemos, somos consultores, pero a veces entra gente que no es consultora y es una información que es muy valiosa de poder contar. Que, a ver, hay un tema de una tercera persona que se repitió en una pareja que vos, o en tus parejas, y que vos a eso dijiste, esto ya se repitió varias veces, acá tengo que meterme adentro mío, el autoconocimiento nunca puede hacer mal a nadie, y a ver qué pasa. Y ahí quiero saber qué fue lo que pasó, ¿qué empezaste consulta o primero empezaste a hacerte preguntas nada más? ¿Cómo fue? Y mira, primero fue el tema de que yo no tenía idea de que existía humano puente ni la bioexistencia consciente. Y bueno, lo primero que hice fue recurrir a las terapias, ¿no? A las terapias de psicología. Ahí hice toda esta terapia freudiana, ¿no? Fui al inconsciente a ver todo eso, me fui a la parte de cuando yo era chico y empecé a entender un poco, empecé a sospechar. Y estuvo bueno esa parte, está ¿no? Bueno, está muy bueno, claro. Agradezco haber empezado por ahí porque me ayudó también a empezar a conectarme con una parte mía emocional que hasta ese momento yo tenía muy, muy trabada. Y bueno, la verdad que ir a esas terapias, descargaba, lloraba, me abría a contar, ¿no? Y expresar que nosotros sabemos ahora, ¿no? Después de este camino y como consultores, toda la importancia que tiene poder expresar las emociones y todo lo que pasa cuando no lo hacemos, ¿no? Cómo se genera el mundo de la no expresión. Exacto, pero nosotros, para nosotros nuestra energía femenina, como es más liviano llevar esa parte, ¿no? Emocional. Digo, ¿cómo es para la parte masculina? Porque es muy difícil a veces detonarte en ese momento y decir, che, a ver qué me está pasando, e ir, por ejemplo, vos empezaste con lo más primero, ¿no? Con ir a la psicología, bueno, toda esta parte, y también tuviste que atravesar, supongo, creencias, juicios, ser mal visto, ay, los varones, esta parte que son muy rurales, entre comillas, obviamente, digo, tuviste que atravesar varias cosas, varias barreras para llegar a esta profundidad que hoy, ¿no? Como consultor, pero en este desafío, digo yo, de lo que es lo masculino, que está muy bueno que lo compartas con nosotras, porque de verdad te felicito porque es muy valiente. Sí, total. Muchas gracias. Gracias. Total. Sí, en mi universo la figura masculina es una figura siempre muy fuerte, muy dura, esto de los hombres no lloran, estas frases que yo también escuchaba de chico, ¿no? Y
y, y bueno, con las cuales me crié y me fui forjando, ¿no? También con este nombre Máximo de ser un guerrero, el guerrero, el Máximo, gladiador, ¿no? Máximo Meridius. Máximo, el de la película, ¿no? Claro, totalmente, un guerrero que no podés demostrar nada, tenés que estar ahí estoico, con la emoción ahí oculta, porque más vale que no te vean aflojando. Y bueno, sí, era muy difícil en ese momento para mí, por el grado de conciencia también que yo tenía. eh, para mí animarme a hacer terapia fue como bastante fuerte, no lo consideraba tampoco en ese momento y dije, bueno, a ver, yo le tengo que empezar a encontrar la punta del ovillo para encontrar cómo sigue esto, porque en algún momento tiene que disolverse. Y bueno, me pareció muy buena esa parte de ir a terapia, que me hizo muy bien. Después también empecé a hacer yoga, algo que también en ese momento, me acuerdo que en un momento mi mamá me había dicho, mirá, ¿por qué no haces yoga? Probar con eso, con las emociones también, te va a ayudar. Yo lo había, por supuesto, corrido de todo el espectro de lo que podían ser posibilidades, porque justamente estaba este tema, Daniela. El yoga para mí era una actividad que solamente era algo femenino, de estar así, y no sé Sí. qué. Y nada que ver, cuando empecé a practicar, yo practiqué muchos años, hice 7 años de yoga Iyengar y fue tremendo. Eso también fue un antes y un después en mi vida espectacular. Ahí también empecé a conectarme muchísimo más también con mi cuerpo, con esta parte física, esta parte biológica. Lógica. Y el yoga también tiene esa parte de lo postural, ¿no? De trabajar la postura y las emociones. Sí. Bueno, ahí empecé a hacer ese caminito que me empezó a abrir la cabeza al inconsciente, a cada vez más ir por el lado filosófico, ¿no? De la vida. Ahí también encontré el tema de la psicología, de lo que es el Gestalt, donde también ahí conecté muchísimo con la parte emocional, y siempre me faltaba como algo, porque, a ver, yo hacía todas las prácticas, yo soy muy comprometido siempre que hago algo, y cada vez que me mandan una tarea, cada vez que tengo una propuesta, que recibo una propuesta, me gusta mucho hacerlo, trabajarlo, pasarlo por el cuerpo, y yo hacía un montón de cosas, pero me detenía, me observaba, veía qué pasaba, pero siempre se me repetía lo mismo, y yo decía, bueno, acá falta algo, acá falta información, acá falta que yo entienda algo que no estoy viendo, porque, a ver, yo medité, y después de eso hice de todo, pasé por el Reiki, planta sagrada, en fin, hasta Mucho, que, mucho. hasta todo, hice de todo, la verdad que fui un gran buscador, y en un momento, bueno, a medida que iba haciendo todo eso, me iba mudando de ciudades, hasta que en un momento caigo y decido ir a Meguino, y ahí la conozco a Anto, y a través de esta es que conozco la ¿Ameguino bioexistencia dónde queda? consciente. ¿En qué provincia? Meguino es provincia de Buenos Aires, es para el lado de Junín, Ah, es para sí. el lado de Lincoln, es para el lado de Villegas, está toda en esa zona, eh, muy Porque hay cerquita de también la... uno en Chubut y me tenía miedo que sea eso. No, está bien, Ah, perfecto. claro, sí, hay otro Ameguino ahí, sí, exacto. Bueno, o sea, Eh, ahí en la provincia de Buenos Aires en la y provincia de Buenos Aires. Ahí mismo, y bueno, ahí, con otra profesión que yo tengo, aparte de ser consultor, que trabajo en un registro civil, eh, es donde yo conozco a Anto, en un registro y civil de casamiento, de todas esas cosas, nacimiento. exacto, yo en parte Qué por momentos perfecto. casé mucha gente en Junín. Si alguien me ve en Junín seguramente se va a acordar de esta cara, porque casé cualquier cantidad de gente en Junín. Qué maravilla, qué maravilla. Así que sí, es una maravilla. Eso es para otro vivo. Sí, 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 Claro. sí. No puede ser tan Después, perfecto. pero la verdad que bueno, haciendo todo ese caminito, un día llega a mí esa información, ¿no? De que hay alguien que se llama Pablo Almazán, de que existe la bioexistencia consciente, de que existe Humano Puente, eh,
viene Antonella a hacer un trámite de documento ahí a donde estaba trabajando yo, y bueno, ahí se generó todo ese flechazo, ¿no? Y bueno, después de que se va ella, yo busco el nombre para saber bien, para verla, para saber quién era esa mujer que había entrado, y bueno, tenía en el nombre, porque ella es consultora también, tenía en el nombre Antonella Antolín Humano Puente, y dije, wow, mirá, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y bueno, los 2 días coincidimos, que nada es casual, ¿no? En un kiosco, yo yendo para mi casa, los dos llegamos ahí a ese punto, a ese kiosco, y bueno, dije, bueno, yo no me lo puedo perder esta oportunidad de hablar con ella y de paso preguntarle de qué se trata esto de Humano Puente, de la existencia consciente, y bueno, cuando lo descubrí y empezó a transmitirme lo que ella sabía, el conocimiento, a transmitirme un poco de este camino, dije, wow, fue como Claro. una Ya venías preparándote. explosión. Sí, pero Wow, sí, Sí, pudiste, era el momento adecuado, porque habías pasado por el síntoma, habías pasado por otras, buscando, por otras terapias, y por ahí es el momento donde la información, que es lo que nosotros estamos haciendo en todos los vivos, que es dar la información pudo entrar bueno, de esta manera tuya a través del amor y de la posterior familia, ¿no? Tan lindo. Y bueno, pero ahí ya era entrar no solamente a conocer una persona nueva, sino a un estilo de vida nueva, a unas cosas totalmente. muy, claro, mucho cambio. Y ahí el Una, patrón, un, ¿cómo tiró el patrón? ¿Viste esas creencias limitantes, esa tendencia a repetir, ahí todo? ¿Cómo manejaste esa nueva relación desde otro punto de con consulta? ¿Cómo hiciste? y sí, porque mirá, primero cuando empecé a escuchar todo esto y empecé a agarrar libros, ¿no? Porque uno de los primeros libros también que me llegaron fue este de la economía del creador. Bueno, Anto tiene todos los libros, entonces me decía, mirá, lee, a mí me encantaba, yo soy un asiduo lector, entonces Mm, me daba información así, yo me la tragaba. En ese mm. momento había todos estos vivos Sí. que hay ahora con tanto, ¿no? Entonces podía ver lo que había en YouTube, Ujú. Hay mucha lo que información. Pablo, claro, igual no había, pasó había mucho tiempo, información, ¿no? No pasó mucho claro, tiempo con esto, ¿no? También, porque el creador creo que fue en el 22, ¿no? exacto, O exacto, sea, Bueno, sí, sí. aceleraste el tiempo a full acá. Uy, fue tremendo, pero quería contar esto que me había preguntado Laura porque el patrón estaba ahí, Claro. estaba intacto, es más, alguien del pasado Antonella había querido volver a estar qué ahí, y yo perfecto. dije, no, bueno, a ver, esto lo tengo que trabajar, lo tengo que llevar a consulta, y ya que me traes esta herramienta, que en ese momento me pareció eh, muy disruptivo para la forma de pensar, ¿no? Que Claro. tenía hasta el momento donde yo decía, bueno, pero siempre, y echaba las culpas, y decía, ve, que son todas iguales, y siempre me pasa lo mismo, y entonces después decía, bueno, no, la culpa no la tiene ella, la culpa la tengo yo, porque algo debo tener, y Claro. la, De una entonces polaridad a la otra, exacto. todo el Inclusive, tiempo. Entonces, bueno, dije, no, quiero probar esto, y fue el primer síntoma que abordé, y bueno, fueron pasando un montón de cosas, pude ir descargando primero todas las emociones que tenía guardadas en relación a todas las escenas que había tenido con eso, ¿no? Con esa aparición de esa persona. Eso también, creo que lo primero que empecé a sentir fue alivio, Qué el bueno. alivio que sentimos siempre que podemos expresar las cosas, que te podés sacar de encima todo eso que no decís, y fue wow, mirá qué liviano que me siento, qué Qué bueno. bueno esto, porque ya eso fue como sacarte la mochila así y decir, "Uf, bueno, puedo tomar aire y empezar a ver de vuelta con otra profundidad, porque en cada paso de la consulta vamos un poquito más profundo, ¿no? Y después, cuando pasamos a la parte de reprogramación de útero, también
fue un momento donde encontré muchas vivencias de mi mamá asociadas a esto. Eh, O sea, yo es para explicarle un poquito a la gente, en la vida contemporánea, que es, o sea, tu vida cuando vos eras más chico o tu vida de la semana pasada, digamos, en este eterno presente que es el inconsciente atemporal, vos fuiste descargando estas emociones salvajes, digamos, estas emociones ocultas, le decíamos antes, pero ahora son emociones salvajes kinestésicas, estas cosas de incomodidad y que te daban mucha ira, mucha bronca, mucho odio, todas estas cosas que no se pueden decir, impotencia. impotente, todo lo que no se puede decir en la calle, lo que no se puede hablar porque no es políticamente correcto. Eso ya te alivianó el camino, pero la Oh, historia aún la encontraste ya mm, también cuando en los consultores hay un momento, los consultantes, que vamos al útero de nuestras mamás cuando estábamos en la panza de nuestra mamá. Y ahí también nos embebemos de las emociones de mamá y ahí también lo encontraste. Por lo exacto, tanto, ahí también perfecto. empecé a encontrar, en uno de los meses vi a alguien que había venido conmigo, Sí. entonces que estaba ahí adentro, que se había estado gestando conmigo en un momento, que después no lo vi más, en otros momentos de la gestación no lo vi, entonces ahí ya había otro en el medio Mm. también, ahí dando vueltas, otra figura. Eh, Un Después gemelo también, perdido, un bueno, mellizo perdido, algo de un eso, Ay, ¿no? gemelo, Para que un la gente... mestizo. En ese momento no lo pudimos identificar bien, pero ya con el síntoma era Había, perfecto había un porque tercero ahí en ese ya útero, había uno en alguien ese más, útero. no estaba yo solo, había alguien más. Mm. Y, y bueno, después también estaba el tema de cuando empezamos a ir a la otra parte de Proyecto y Sentido, también vimos mucho de esto presente también en la relación de mis padres, esta historia de que había aparecido alguien en el medio. Entonces, cuando pasamos a la parte del transgeneracional, fue tremendo encontrar las historias también, ¿no? Historias reales de mi abuela Máxima, con la que estoy relacionado por nombre, por directo, por línea materna, por linaje materno, por la cual yo llevo el nombre, esa sensación de no soy elegida, me abandonaron, el padre la abandonó de chica, su pareja después de grande ya sentía todo este tema de que él podía estar mirando a alguien, le aparecían personas que se querían meter en su pareja, Qué eran wow, pesado. réplicas exactas que yo decía, pero qué espectáculo, ¿cómo ¡Qué puede ser, no? espectáculo! claro. Yo Era ¿Cómo perfecto puede para tu ser esto? historia. Era yo entiendo perfecto cómo el hilo te fue llevando, como esta araña que, ¿no? Que hablamos de la madre y de todo esto, digo, cómo la historia te viene tejiendo absolutamente en coherencia con todo lo que venís viviendo. Y cómo también en esto de que vamos mes a mes, porque también es importante decirlo, que es en estas 2 horas y poco que tenemos la consulta, una vez al mes, se trabaja sobre diferentes etapas de tu vida. ¿Por qué? Y porque necesitas reparar esa información. No puedes tener toda la información de una porque salimos estallados de información. Tu cuerpo tiene que ir poco a poco descubriéndose en esta nueva emoción que va descubriendo, ¿no? Y cómo todo eso te atraviesa a vos y cómo vas buscando la lógica a través de todo este hilo conductor que es el síntoma tuyo, ¿no? Y dices, va, acá encuentro toda la respuesta. Y qué lindo que es cuando vos encontrás todas las respuestas de tu vida entera, ¿no? Qué lindo. Claro. Todo lo que por Que ahí en algún momento fue una gran angustia, una gran desvalorización o una sensación de mucha incomodidad, cuando el autoconocimiento, entrar a la historia, revivirla y repararla, ya sea en tu vida contemporánea, ya sea en el útero de tu mamá, ya sea en tu proyecto y sentido, o ya sea en tu abuela o bisabuela, no me acuerdo, Máxima, Mm. a sí, quien abuelo, también le había pasado, sí. y que, ¿cómo no se va a sentir la no elegida con lo que ya le venía pasando? Esa historia viene viajando y Durísimo. durísimo, pero acá estás vos en un eterno presente que podés cambiar, esto es lo más disruptivo de la Mm. bioexistencia consciente, que vos podés haciendo tu trabajo y tu autoconocimiento, entendiendo esto, no solamente cambiando tu presente con tu familia hermosa y tu hijo nuevo y esta familia que formaste con Antonella, sino que también podés cambiar
la percepción y todo lo que le pasó a tu abuela, Claro. el Tal pasado. cual, tal cual, porque también está esto tan valioso que acabas de decir, porque uno puede decir entonces, pero pará, entonces la culpa la tuvo la abuela, y ahí te quedaste en no entender nada, al contrario, ahí cuando entiendes, empezás a entender pará, vino de acá, de esta campana, y ahí te das cuenta que no hay culpables en esto. ¿Por qué? Porque del otro lado, que es cuando uno empieza a buscar, uno dice, bueno, pero entonces pará, porque si vos no te sentiste elegida, entonces, claro, tu padre que te abandonó, tu pareja que te era infiel, y ahí también A descubrimos echar por qué culpas. había habido la Claro, infidelidad. claro. Porque más arriba, en una pareja, la mujer de uno de mis ancestros se había muerto y para que se puedan criar todos estos hijos, este hombre buscó otra mujer para criarlos. Para que no Entonces mueran, porque si no ahí morían. se empezó, ahí se empezó a buscar otra mujer de reemplazo, ¿sí? Claro. Para poder criar, porque en ese momento, en Bueno, esos años, el hombre trabajaba afuera y si no los chicos quedaban, los tenían había que que dar. Bueno, regalarlos o ponerlos en un orfanato. Esto no exacto, estamos esa es la hablando, historia de mi abuela. claro, Esa es no la Claro. historia estamos de mi hablando abuela. Se muere su mamá y a ella la dan y los dieron a todos. Y 200 bueno, años atrás. No estamos hablando acá no más. acá No nomás. más, claro. Dos Y Y esta aparte, generaciones. ¿cómo generación, comprender también claro, esto dos de la, generaciones, dos claro, generaciones. cómo comprender esto de la infidelidad, ¿no? ¿Qué te viene a representar en tu vida hoy? Si lo estás viviendo, a ver, ¿dónde está la historia atrás? Porque siempre que Exacto, vivas algo en este presente, estás sosteniendo una historia del pasado, siempre. exacto, Entonces, no vayamos por la vida diciendo en esto buena o mala suerte. No hay ni buena ni mala suerte. Hay una historia que claro, sostiene tu presente hoy. Y es lo más tal lindo que cual. podemos encontrar de este lugar, ¿no? Que hablamos los tres como consultores, que nos Mm. maravillamos cada vez que entramos en consulta y atendemos a un otro y vemos perfectamente cómo se va uniendo cada pieza del puzzle, ¿no? Del rompecabezas que somos. Es Y no me Mm. un puedo antes y dejar un de después. maravillar también de lo que estamos viendo Ah, ahora en los últimos vivos, ¿no? Porque es como que todas las personas que nos cuentan, que nos tienen la amabilidad y la valentía de compartirnos todas sus historias, ¿no? Que por supuesto todo tiene que ver con lo que a uno le pasa y con el nombre y la bisabuela y no, en Maximus Meridius, ¿entendés? Que es tan perfecto ese simbolismo del hombre, el arquetipo del hombre de que le matan a la familia y él mm, revive y va y lucha por Roma y por salvar a todos y a él no le importa nada, se muere ahí en el campo de batalla. Es muy del arquetipo del inconsciente colectivo a cambio de la destrucción total del ser. Claro. exacto. A cambio de la destrucción total del ser, Y así cumplimos se siente, ¿no? con el inconsciente colectivo, Claro. con ver una película que todos nos entusiasmamos ahí en el Coliseo. Y estamos, y ahora, claro, pero Máximo acá nos está trayendo que eso es la destrucción del ser, Claro. de tu Totalmente. persona. Totalmente, porque también así se siente, ¿no? Uno se queda justamente con la parte de las batallas y todo, pero también está esa parte de la soledad, del pasarla mal, de ver cómo a una familia la prendieron fuego, que los quemaron, a la mujer, al hijo, Terrible. eh, quedar solo, reinventarse, a afrontar todo, pasar por la esclavitud. Bueno, eh, yo te puedo decir que he vivido partes de esa película en mi vida. No tengo dudas porque está en tu proyecto y sentido, en la película, Exactamente, claro. exactamente. Hay una parte donde él está en una de las peleas y está todo el público gritándole máximo, máximo, máximo. Y bueno, yo me acuerdo una vez jugando al básquet también en un club, me acuerdo que ese fue un partidazo que jugué Qué bueno. y desde las tribunas me gritaban máximo, máximo, mirá, se me pone la piel de gallina. Ah, No una puede ser más repetición. perfecto. eh, Wow. y ahí Igual. es como decir, no, wow, mirá, esto es,
esto es repetición, esto está en mí, ¿no? Y lo llevo grabado y cada vez que me acuerdo de eso, es como, la emoción tremenda. eh, y hoy poder, a través de ese síntoma, ¿no? De que te alejaba tanto de las parejas, porque Claro. mis parejas se terminaban disolviendo por este síntoma, porque aparecía esa persona y yo no quería saber nada y, bueno, por una cosa o por la otra, yo no era el elegido y chao. Y a través de este síntoma, hoy poder tener una pareja como la que tengo, poder formar la familia que tenemos, es realmente otra vida sin sufrimiento. Todo en la medida que yo fui transformando, tomando conciencia, fueron pasando tantas cosas, eh, resignificando lo que era una pareja, resignificando los juicios que tenía, las formas de pensar, sacando este tema claro, yo decía, bueno, pero si vos sos un cagador, ¿no? Como se dice, perdón la palabra vulgar, ¿no? Que si vos andás y te elegís con otra y si te metés en el medio, claro, todos son cosas, son todos llamados del inconsciente, son órdenes del inconsciente. Y yo las podía ver claro porque decía, claro, mirá, en mi árbol se viene repitiendo que cada vez que se muere una mujer, el hombre toma otra de repuesto y más abajo, con los mismos códigos, tengo a las mismas personas relacionadas y en un momento esta que casi se muere, aparece otra persona en el medio a querer ocupar su lugar y era perfecto. Y la historia que tenía en una parte del árbol encajaba perfecta con la otra y ahí pude entender y sacar todos los juicios de decir, claro, a ver, no había culpables ni de un lado ni del otro, y tampoco había víctimas, simplemente era algo que se me estaba mostrando a mí para que yo pudiera ir, verlo, comprenderlo, hacer lo que tenía que hacer, por supuesto que no es solamente observarlo y decir, bueno, gracias, sino que hay que hacer un trabajo, ¿no? Hay que expresar todas esas emociones que quedan en torno a esas historias y después cada vez mi vida se iba poniendo mejor, una maravilla. Eh, Así que sí, ese fue el gran tesoro, ese fue mi comienzo Qué en Humano maravilla. Pueblo. Espectacular, aparte. Muy Hermoso. lindo. Y cómo también toda esta parte que te están cediendo con Anto, también lo que le dejas a tu hijo, ¿no? A Luca, hoy. ¿Cuánto Tal de cual, eso también está sanando sus vidas? Aparte, sanar vidas acá arriba y acá, en la descendencia también, ¿no? Digo, tal atravesando cual. todo este síntoma. Y eso es como un superpoder, por decirlo. El dolor Mm. tuyo, tu dolor, es tu superpoder hoy en tu vida. Y eso lo podemos ver en consulta solamente, ¿no? Porque antes no lo podíamos ver. Digo, y además, también, me imagino que Anto debe tener sus historias en las cuales vos encajas perfecto en ella hoy, ¿no? Sanando los dos, cada uno de su Totalmente, parte. totalmente, totalmente. ¿Quién soy yo para ella? ¿A quién represento? Por mi nombre, por mi fecha de nacimiento. Todo es perfecto, nada es casualidad, nada, Nada, nada. Nada, pero nada, nada, nada. nada es casualidad. Qué hermoso, Máximo. Nada, Y aparte yo nada. lo que quiero decir es que no sé cuándo habrás empezado consulta, pero sé que tu hijo es muy chiquito. ¿Cuántos años tiene Luca Y ahora? Luca tiene 2 años y medio, va a cumplir los 3 en mayo. O sea, en lo que es en la vida de una persona, todo esto pasó rápido. La pareja nueva, el cambio de vida, sé que se han mudado, que viven en otra ciudad que les gusta más, sé que un niño con toda la alegría que trae un niño con un nombre tan particular para la economía, para un montón de cosas, ¿no? Este, eso te lo escuché en un video que lo dijiste. Sí, tal cual. Y la verdad es como decís, haciendo un ciclo de consulta, por ahí dos, no sé en cuánto se va, irá yendo ya, pero cómo la vida, si ya te dolía, si ya estabas con una gran incomodidad, si ya te molestaba tanto, tuviste meterte, la valentía de meterte al dolor, una valentía mayor que la de Max, la del gladiador, mucho mayor, Sí. mucho más importante,
y mucho más productiva, mucho más conveniente. Claro. Tal Porque cual, lo que hizo el gladiador, sí, muy heroico, muy esto, pero terminó teniendo una vida que era una miseria y muriendo ahí total, en un campo de batalla por una Roma que nunca se lo valoró, por ponerlo Roma como un simbolismo de algo, de un inconsciente colectivo que nunca le valoró lo que él hizo. Y sin tal embargo, cual, hablando de lo simbólico de la película, y sin embargo vos, transformando, metiéndote en ese dolor, conseguiste tu Roma, ¿no? Que es tal tu cual. familia, Ah, tu, tu casa cerca del mar, tu Exacto, hijo, tu hijo, exacto, y exacto. Y no seguramente que tuve, tenés más cosas que trabajar, pero hoy, a comparación de cuando estábamos hablando de estas cosas que se repetían, en compara, 3 años. sí, un poco más por exacto, ahí. Un poco más, un poco menos, digo, pero 3 años y medio atrás, a Máximo le decía, mira, Máximo, vos a estar acá, acá y acá, y él ni Niente, siquiera, ¿qué me claro. estás diciendo? ¿Me estás ni jodiendo? loco, no Ni te la loco. creo ni loco, ni loco. Claro. Te están felicitando, Máximo, acá, no sé Mirá, quién, mira pero qué grande. Esta persona que está escribiéndome ahí, que la quiero muchísimo, Sergio, que es hermano, mira, hoy nombré a Laureana, y Laureana era la pareja de Amado Ali, que era el padre de mi abuelo Amado, también Amado Ali, y, y el padre de él es hermano de mi abuelo, Mm, y, y él apareció en un momento donde yo empecé a tomar cada vez más conciencia de, empezaron a aparecer datos de mi árbol, empezaron a aparecer personas que yo no conocía y él fue una. La verdad que tuvimos un encuentro maravilloso, pude honrar a mi abuelo Amado, qué bien. y que pudimos hacer un gran encuentro y hicimos un gran acto juntos, honrando a nuestros antepasados. Han Qué pasado cosas que si alguien me hubiera dicho, mirá, Maxi, esto es la vida que te espera si vos haces esto, yo te hubiera dicho, me estás jodiendo, claro, me estás jodiendo. como este Jodido. libro. Me estás Padre, no, jodiendo. me estás ¿Quién de jodiendo, en nosotros tres serio, no puede decir me estás jodiendo? me estás ¿Quién de nosotros jodiendo. tres puede decir que me estás jodiendo? Impresionante, impresionante y realmente lo que vos decías, ¿no? Qué importante, porque yo también podría haber salido a matar, ¿no? A todos esos que aparecían en el medio Claro. y tener batallas y la batalla, la única guerra o el único desafío que tenía que tener era conmigo mismo, Exacto. era entrar a mí, entrar a mis historias, animarme y ver qué era lo que había ahí y no tuve que pelear nada más que con mis fantasmas, con mis ideas, con mis juicios, que no es poco, Qué pero maravilla. realmente es otra vida y es otro final, es otro desenlace, es otro llevar tu vida, ¿no? Porque hoy yo estoy disfrutando de una plenitud, de una vida en un lugar, mirá, después de ese síntoma, porque dije, wow, yo quiero más, por supuesto, porque en la medida que vas viendo cómo te cambia la vida y de las cosas maravillosas que te empiezan a pasar, decís, ¿será porque quiero trabajar otras cosas? Ahora que puedo entender que cada vez que voy para adentro mío y trabajo en mi interior, mi realidad cambia y poniéndole de tu parte también, porque no solo va a cambiar porque vos hagas la parte de consulta, sino que también hay que hacer cosas Ujú. en coherencia y en complementariedad con lo que vos estás viendo, ¿no? Eh, Total. Movimientos, En movimientos a movimiento. en la ver, vida. exacto, movimientos en tu realidad, porque a ver, en el proceso a mí también me venían a buscar cosas relacionadas con terceros, con personas que aparecían, porque todavía en el proceso van pasando cosas, no es que porque arrancás, ya está, se terminó, No, eso. mañana no aparece más nada y nunca más, no. En la medida que yo fui trabajando y conociendo,
también empezaba a venir esa voz de mi abuela que me decía, no, mirá, si aparece fulana, si aparece sultano, que eran las historias de ella, ¿no? Es esa identidad que nos va susurrando cómo vivir la vida, no, mirá, acá desconfía, estate paranoico porque puede ser que pase algo con ese, y es empezar a hacer ese ejercicio y decir, bueno, pará, eso yo lo entiendo porque ya voy a llegar a vos, ya te voy a poder escuchar, pero en este momento el que lo está viviendo soy yo, pará, porque lo estoy haciendo. Este es mi Y tiempo. darte cuenta, ¿no? Este es Exacto, darte tiempo. Yo estuve hasta que encontré la bioexistencia consciente 39 años viviendo así. Está bien, ¿no? Los primeros años, de 0 a 5, 6, 10, hasta que empezaba a tener pareja. Pero yo desde que empecé a tener pareja se empezó a pasar esto. O sea, no es que por ahí me pasó con una, dos, que dije, bueno, capaz que... En todas mis parejas. No podía salir de ahí, de ese círculo. No podía salir de ese triángulo, ¿no? Exacto. Sí, círculo vicioso, pero en realidad es un triángulo. Claro, es como la persona que va a llegar a la consulta de Laura, tuya o mía, con un síntoma, y es lo que la va a operar en toda su vida, si tenga 30 años, tenga 40, tenga 50, no importa. Pero ¿qué haces vos con respecto a eso que hoy te duele? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la queja continua? ¿O vas a empezar a transformar tu vida? Porque eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? Es decir, parate 2 segundos, porque en realidad acá es pararte 2 segundos, cerrar los ojos y conectar con tu ser más profundo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Porque a veces, en esta 3D, en esta diaria, seguimos viviendo una vida acelerada, pensando que las cosas son inmediatas y nada pasa en la inmediatez, porque el árbol necesita un tiempo para crecer, una planta, un animal, nosotros vamos creciendo, vamos pasando los años. Entonces, la inmediatez no te va a hacer bien. Quizás sí, hoy, mañana vas a volver a levantarte con el mismo dolor y intensificado, aún más todavía. ¿Qué es lo que te pasó a vos, Maxi? Te fuiste intensificando más el síntoma, ¿no? Hasta que un día dijiste, uff, acá ya esto superó mi... Tal cual. Me iba apretando cada vez más, hasta que en algún momento, por ahí lo mío era como, ya llegó un momento que ya estaba tan harto que en un momento dije, bueno, ya no quiero tener ni más parejas, porque era todo un problema, siempre pasaba lo mismo, ya está, ¿para qué? Y hay otras veces donde en vez de salir a buscar estas respuestas que uno tiene eso de, bueno, pero quiero saber qué pasa, uno está tan metido en el síntoma y el síntoma lo opera tanto que ahí también es a veces más difícil porque uno se hace uno, ¿no? Se mimetiza con el síntoma lo posee y ahí es muy difícil salir porque uno dice, bueno, pero la vida es así y las cosas son así y a mí lo que me pasa no puede ser porque yo toda mi vida y cuando vas a hacer, cuando te animás, cuando rompes esa capita de decir, bueno, a ver, capaz que puede ser esto, a ver, me animo, aunque sea por curiosidad, a hacerlo. Por curiosidad, mirá, la verdad que si ya no llego a fin de mes, hace 20 años, no me alcanza para comprarme una casa, cada pareja que conozco aparece alguien en el medio y se va, no puedo tener un hijo y ya me hice 400 análisis. Me duele el cuerpo. Me duele el cuerpo, tengo tal enfermedad, lo que sea. Si ya lo venís viviendo, lo venís padeciendo, hiciste un montón de cosas, bueno, mirá, aunque sea por curiosidad, hacelo, probá, porque yo también probé un montón de cosas y estuvieron buenas porque hicieron el movimiento de empezar a agitar un poco el avispero de decir, pará, porque capaz que hay algo más. Y cada vez más, hasta que la conciencia hizo que la información llegara, que yo pudiera crear ante mí los datos, la persona correcta, y que eso lo tenemos todos, esa posibilidad la tenemos todos, solamente que en la medida que vayamos dejando que pase el tiempo y el síntoma avanza, más nos vamos convenciendo de que, bueno, es así, las cosas son así, pasan porque sí, y no, yo tengo mucha mala suerte, y claro, bueno.
era lo que yo escuchaba en mi entorno, ¿no? Y sí, claro, y me juntaba con personas que me decían, claro, y sí, si es así, son así, si todos son así, ¿para qué querés tener pareja? Mejor quédate solo, mirá qué bien que la pasamos. Y claro, porque es el síntoma poniéndote capas para que vos te mantengas ahí y no te hagas las preguntas que te tenés que preguntar, que es ¿por qué me pasa? Para después llegar al para qué, ¿no? Porque también estaba este tema. Cuando yo empecé a trabajar y uno empieza ya a tomar el ejercicio diario de preguntarse, de ver, de observar todo con esta mirada característica que tiene la bioexistencia consciente, empecé a indagar un poquito más yo y empecé a ver en mi árbol, a conocer historias, y esto hago un paréntesis, si no tenés las historias de tu árbol, no te preocupes porque está todo en el inconsciente, vos venís con un consultor certificado, con cualquier consultor vas a encontrar, vas a ver que todo está ahí, no te preocupes si no tenés las historias. Pero bueno, yo tenía un poco de historia armada del árbol, y podía preguntar, y pude entender, mirá, en mi árbol había mucha cuestión de que se moría el primer hijo siempre. El primer hijo era una cuestión de riesgo, ¿no? Y este síntoma, en definitiva, separándome de la pareja, porque también las parejas me iban corriendo, este tercero aparecía, que yo que al principio lo estaba tomando como, mirá, qué merda, ¿no? Que aparece justo una persona y me tengo que separar, pero cuando la cosa se empezaba a intensificar en la familia, en la relación, que ya sabemos que cuando una relación empieza a avanzar, empieza a prosperar, uno va empezando a pensar en otras cosas, en un proyecto junto, en un proyecto de vida, en tener hijos, por ahí en salir juntos, y se empieza a acercar la idea de decir, che, se viene el primero. Entonces, el inconsciente en ese momento me estaba protegiendo de que de ese momento donde venía el primero y el primero se venía repitiendo que moría, que lo abandonaban, entonces realmente empecé a entender el para qué estaba después pasando todo eso, ¿no? También. Y por qué muchas personas que yo buscaba, porque yo también dentro de las parejas, no era cualquier pareja, algunas sí tenían hijos, pero otras sí tenían hijos. De hecho, Antonella, cuando yo la conocí, ella tenía ya uno. Entonces, ¿qué pasó? El inconsciente dijo, bueno, mirá, ella ya tiene uno. Entonces, pará, si hay uno, el siguiente está todo bien, el segundo, a ver, en las historias de... Hagamos cálculos. Claro, agarró los cálculos de toda tu vida, de toda tu historia y dijo, a ver, ¿qué pasa con los segundos hijos, con personas que se llaman así, con esta fecha, con esta profesión, con este parecido físico, la? Ah, mira, el segundo está bien, dale, vamos. Entonces, ahí estaba la chance. Y ahí vino Luca también. Y entonces uno dice, entonces a mí me estaban protegiendo de no tener el primero. Y después cuando lo vi más cerquita, porque bueno, yo estoy con una Antonella, yo soy el primero de 5, el primero, mi hermano, que es el cuarto, que esto es algo medio técnico, pero esto no se preocupen porque en consulta con Laura, con Daniela, conmigo lo van a ver, eso no hay problema. El primero y el cuarto hijo están relacionados, ¿sí? Mi hermano Esteban Amado, que recibe el nombre de la persona que también en la historia el primero era el que moría, encontró una pareja, ¿sí?, que ya tenía un hijo, entonces pudo tener al segundo, o sea, hicimos lo mismo, es una copia idéntica. Y los dos con una Antonella yo y él con una Pamela, ¿sí? Entonces, bueno.
Es hermoso para lo ser dulce. claro, te iba a decir, hermoso lo que compartís y es importante destacar acá para el que no es de este camino, que yo siempre digo, el inconsciente nos cuida, nos quiere proteger de aquello que generó muerte, no se repite, y aquello que generó vida sí se repite. Entonces hace estos cálculos con la historia que nos compartió Maxi, que es perfecta, Mm. el hijo 1, el hijo 4, similitud en los nombres de las parejas, un primer hijo que ya estaba, un segundo hijo que habilitó, que permitió. Entonces, lo importante es que todas aquellas personas que sienten que el síntoma les aprieta, que no pueden y que no pueden salir de eso, es porque el inconsciente está dando una vuelta para que sigamos en esos patrones de repetición para cuidarnos y no acercarnos hacia aquello que nos puede lastimar o traer, acercarnos a la muerte. Es muy simple. Generó vida, se repite. Generó muerte, no se repite. Y no negocia el inconsciente. No hay No negociación. negocia. No hay negociación. Entonces, esto, no voy a hacer la pregunta que hago siempre, porque es tan perfecto, que nosotros siempre preguntamos si vos creés que de una persona que algo le dio mala suerte. Contaste Ya algo lo que dijo. es perfecto, lo acabas de Ya decir. lo dijiste. Claro, y estamos sobre la hora y se me pasó volando y te Wow, agradezco tanto porque gracias. realmente fue una didáctica compartiendo Ujú. tu historia personal tan rica con todas estas aristas de lo que hace el inconsciente, de lo que uno piensa que elige y no podemos elegir nada. Lo elige todo el inconsciente por estas dos cosas. Generó muerte, no se repite. Generó vida, se repite. Todo esto, más allá de las reparaciones y otras cosas que pueden... La invitación es que esta información está. La invitación es que acá hay 3 consultores. La invitación es que hay muchos síntomas, incluido la economía, incluido los Oh, vínculos, incluido los dolores físicos, las enfermedades de mala fama que parecen terminales. Todo se puede, entrando al inconsciente, se puede cambiar la historia de Roma y de Máximo Sí. Meridius, que me exacto. encantó. Esa Que película es Roma, icónica en mi vida, por eso te digo. no, imagínate para mí, y ya que estamos haciendo, permitime el juego de palabras, ¿no? ¿Cómo Porque no? Máximo peleó por Roma y yo peleaba por el amor, que Claro. Roma al revés es amor. Entonces, déjame que lo tengo que Perfecto, decir Maxi, porque perfecto. lo tenía acá. Es Hermoso, hermoso sí, todo lo que lo hermoso. vimos hoy en este vivo, ¿no? Cuánto aprendizaje para ese otro que está mirando y que le quede esto, decir, mirá que a Maxi nada le pasó porque había casualidades, no, todo tenía una lógica y un puentecito que seguía pasando cada día un poquito más. Entonces, no se queden con el dolor, abórdenlo en consulta. Gente, porque es hermoso todo esto, ya que Maxi fue gran valiente, un Sí. hombre masculino que se detuvo, lloró, se trabajó sus emociones y hoy Así tiene es. la familia que pensaba que nunca iba a poder formar. Así que bueno, qué invitación y Exacto. muchas gracias Maxi. Hermoso, Gracias. Maxi. Muchísimas Gracias. gracias porque realmente esta historia, esta valentía de contar lo que acabas de contar de Roma, del amor, de todo, fue un cierre perfecto y te lo agradezco enormemente. Las dos te agradecemos enormemente porque creo que fue tan didáctica y tan Sí. gráfica que el que quiere escuchar este vivo, que lo escuche después tranquilo, va a poder entender tanto de su vida, de lo que elige y de lo que no puede elegir, pero que hay un camino, hay una posibilidad de empezar a mejorar tu vida y salir de eso, de ese círculo así como, y empezar a tener tu familia, empezar a tener tu economía, empezar a tener menos dolor físico, empezar a mejorar tus vínculos. ¿Qué más maravilloso que meterse en el autoconocimiento que brinda la bioexistencia consciente? Totalmente. Chicos, corto Totalmente. acá porque nuestro Hermoso. guarda Bueno, quiere déjame que les agradezca. Les sí, agradezco infinitamente, para mí es un honor. Gracias a los que nos vieron, a los que nos van a ver después. La verdad que las vuelvo a felicitar por este movimiento espectacular que es esto, este ciclo que están haciendo. Y para mí, como colega, la verdad que es un honorazo. Las honro por esta tarea que llevan adelante con tanto amor, con tanta pasión. Eh,
tienen acá dos consultoras maravillosas que todo Gracias. lo que pudieron haber quedado de cosas colgadas que no entendieron algo, no se preocupen porque en la consulta todo eso lo ven, lo van a entender y lo más importante lo van a llevar al cuerpo para después poder verlo en su realidad. Así que un honor, Gracias. muchísimas Y un gracias a saludo las dos, enorme las a Anto que está abrazo. ahí, que dijo que es un hermoso encuentro, gracias por crearlo. A Ay, sí, ustedes. Gracias. un beso, Anto. Beso a todos. Bueno, Gracias, cierro y gracias. lo guardo y te los pongo a los dos como colaboradores, por favor. Por favor. Genial. Beso Gracias. enorme y muchas gracias. Hasta luego. Gracias.